Partida por el maestro Rommel Moreno Manjarres, titular de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Procuraduría General de la República. El maestro Rommel, licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma de Baja California, con estudios de posgrado en materia de Derecho Internacional, Derecho Penal, Inteligencia y Seguridad en Estados Unidos, Italia, España e Israel. Cuenta también con estudios en las universidades de Harvard, Sapienza y la Real Universidad Pontificia Salmantina. De 2007 a 2013 fue Procurador General de Justicia de Baja California, entidad en la que puso en marcha el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. En coordinación con el Gobierno de Estados Unidos, firmó un acuerdo de entendimiento en litigación oral con 20 estados de la Unión Americana. Se desempeñó también como titular del órgano interno de control de la Policía Federal Preventiva, asesor del titular de la Procuraduría General de Justicia y de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. Conferencista sobre sistema adversarial en distintos países, entre los que destacan Turquía, Colombia, Chile, Argentina, Trinidad y Tobago, Holanda, Estados Unidos y Canadá. En esta ocasión, el maestro Rommel nos hablará en su conferencia magistral sobre el tema Evaluación y seguimiento del sistema penal acusatorio, visión teórica, visión práctica. Sin más preámbulo, cedo la palabra al maestro Rommel Moreno Manjarres. Muy buenos días a todos ustedes por esta oportunidad que hoy tengo de haber venido con una cantidad de mexicanos y mexicanas en los últimos años, siendo testigo de la experiencia, de la evolución, de la experiencia del sistema acusatorio en México. Y la verdad que es un privilegio, no solo como un momento especial en el marco de las experiencias referenciales que hoy tenemos, sino prácticamente saludo además, primeramente, por supuesto, que al actual encargado del despacho, al procurador encargado del despacho, Alberto Elías Beltrán, por esta oportunidad que me da de la mano de muchos colegas de la Procuraduría General de la República, y especialmente en solidaridad con la Fiscalía del Estado de Querétaro. No sin antes también referenciar la colaboración conjunta desde la implementación federal, particularmente en el Estado de Querétaro, el 15 de agosto del año 2015, en donde la Procuraduría, al igual que los demás operadores federales, inician sus operaciones y me permitía estar aquí con ustedes en alguna ocasión, y de la mano sin duda también de la Procuraduría Fiscalía de Querétaro. El día de hoy, además de saludar con mucho entusiasmo a los organizadores, me quiero dirigir a ustedes, particularmente a los representantes de la sociedad civil, y para mí un gusto de nuevo encontrarme con mi colega, con mi amigo y hermano Orlando Camacho, representante de SOS, de la mano de la sociedad civil y la corresponsabilidad del Estado mexicano. Hoy hay un encuentro entre todos estos pioneros y amigos, y por supuesto que sin dejar de mencionar nombres, a la maestra Kareli Villanueva, al maestro Cuauhtémoc de la Comisión Nacional de Seguridad y una cantidad de gente que hoy está haciendo lo posible para de alguna manera seguir impulsando al sistema no en sí mismo, sino lo que implica un derecho humano del que hoy quisiéramos compartir hacia la visión de cómo consolidar este sistema. Déjenme empezar, porque hoy esta conversación, esta retroalimentación tiene que ver más con un diálogo, no solo desde el punto de vista teórico y práctico, sino también esencial. En este país, por lo primero que tenemos que iniciar conversando cuando hablamos del sistema acusatorio
tiene que ver con la presunción de inocencia. Este derecho fundamental que desde 1789 hace una revolución en las ideas y en los conceptos. En el Estado francés se habla de que las personas forzosamente tenían que aspirar a que se les viera como inocentes y no como culpables. Después de más de 2 siglos, todavía estamos discutiendo este tema en la vida práctica, incluyendo a los operadores. Damos por hecho que cada vez que hay una detención en flagrancia, la persona indiscutiblemente es culpable. Pensamos que cada vez que hablamos de violencia, de conflicto, de delincuencia organizada, forzosamente en el gen de todos los mexicanos está la culpabilidad. La culpabilidad natural en razón del derecho y de la experiencia del sistema inquisitivo. Por eso nos ha parecido importante plantear la perspectiva teórica, porque hoy por un lado se habla y por otro lado se critica la presunción de inocencia. ¿Qué es la presunción de inocencia? Simple y sencillamente el hecho que como derecho inalienable del ser humano, la persona es inocente hasta que no se compruebe lo contrario. Para nosotros, en la región, en América Latina, este es uno de los grandes temas del sistema. Cómo generar en la ciudadanía y en los operadores la idea clara de que la carga le corresponde al Estado probatoria. Y por lo tanto, desde la presunción de inocencia tendremos que ver y visualizar al sistema. En otras palabras, lo que hoy estamos visualizando es que la cárcel, la condena, el juicio no es directamente proporcional al sentido evidente de que tiene que ser a través de la transparencia, la publicidad, pero de la evidencia. Una evidencia además planteada adecuadamente en el debido proceso. Y por eso, hablando de la presunción de inocencia, ahora quiero tocar otro tema que me parece inicial, que tiene que ver de esta lucha que ha habido también en la región de las garantías individuales contra la eficiencia y la eficacia. Pregunta quizá número 1 para ustedes, para mí, ¿qué es más relevante? ¿Los derechos humanos o ser eficaz y eficiente bajo cualquier circunstancia? Y esto se resume en los 20 años de experiencia de los países de América Latina que todavía se debaten si el sistema acusatorio ha sido o fue garantista o ha sido eficiente y eficaz. Por eso, traducido en otras palabras, cuando hablo de garantías, hablo de presunción de inocencia, hablo de debido proceso, hablo de libertades inherentes al individuo, pero por otro lado, cuando hablo de eficacia y de eficiencia, es los ciudadanos que perciben, que sienten, que ven del sistema de justicia. Y por eso la idea de comunicación fundamental desde 2 elementos que están en conflicto y en tensión es: ¿a qué le damos más fuerza? ¿A la víctima o al imputado? La respuesta es obvia, evidentemente a la víctima, al ciudadano, al apoderado legal, al que se presenta en las agencias del Ministerio Público y presenta su denuncia, aquel que va y que reclama el servicio de justicia, aquel que en definitiva en Querétaro lo tienen claro, la expectativa ciudadana de lo que viene en contrapeso cuando planteo una necesidad. Por eso hoy vamos a hablar de cómo hemos visto, cómo estamos percibiendo no solo un sistema más, sino el sistema, porque está relacionado básicamente con la vida diaria de los mexicanos, está relacionada con la visión de que llegó para una fórmula concreta, resolver conflictos. Datos concretos y estadísticos. Voy a iniciar. De la cantidad que tenemos hoy de la Comisión de Delitos en México, el 92% de los delitos está relacionado con el fuero común. De ese porcentaje,
6% está relacionado con el fuero federal y 2% relacionado con justicia para adolescentes. Cuando vemos en las noticias los delitos de alto impacto, estamos viendo entonces, en todo caso, haciendo una alusión de este 92%, de este 6% y de este 2%, que se derivan aún entre los conflictos sociales el 98% de comisión de delitos. Solo el 2% está relacionado con los delitos de alto impacto. Por eso la importancia de empezar a tomar nota, porque hoy lo que estamos observando es que de la dinámica misma del sistema estamos enfocando baterías indudablemente a reformar y plantear la visión, el basamento normativo. Hoy tenemos sin duda un Código Nacional de Procedimientos Penales, pero este Código Nacional de Procedimientos Penales no ha terminado de armonizarse la legislatura de las distintas formas y ordenamientos legales. Me estoy refiriendo concretamente a la ley federal contra la delincuencia organizada. El primer tema pendiente de esta visión tiene que ver con la necesidad de las entidades federativas en donde en paralelo están trastocadas por la lucha contra la delincuencia organizada. Y por otro lado, estamos viendo que en esta vorágine de comisión de delitos tenemos entonces que encontrar una propuesta que se ha venido planteando durante muchos años, en que esta ley federal hoy podría llevar un análisis de ley general. En otras palabras, estamos explorando en entrar a una idea concreta de coordinación entre la federación y los estados. Punto número 2. Me parece importante también hoy hablar del Código Penal Único, del Código no solo de procedimientos, sino del Código Sustantivo. Hoy se está también generando una ruta de colaboración que tiene que ver cómo hacemos que entendamos que México es tan distinto y que las regiones nos llevan hacia una visión de política criminal. En otras palabras, de lo que estamos hablando es de esta forma en la que en materia federal estamos viendo incrementar la cantidad de delitos por hidrocarburos, pero en la frontera norte estamos viendo un incremento tremendo de lo que tiene que ver con la actividad de la migración. Y empezamos a dibujar una realidad de la cual tenemos que enfocar toda la visión. ¿Cuánto nos cuesta hoy la investigación de delitos en secuestros? ¿Cuánto nos cuesta la investigación en lavado de dinero? ¿Cuánto es el costo que imprimimos cada vez que llega alguien y presenta una denuncia del robo de un celular? Por lo tanto, es tan amplia la perspectiva en el ámbito del fuero común, los robos, en el ámbito del fuero común, los homicidios, y por otro lado, en el ámbito de la federación, los delitos que acabo de señalar, incluyendo propiedad intelectual, el tema de medio ambiente, el tema de narcomenudeo de la mano con los estados. Cuando nosotros observamos estos fenómenos, lo primero que escuchamos durante todas estas actividades es la denostación al sistema acusatorio. Me parece que el primer planteamiento que yo quiero hacer con ustedes es el siguiente. Amigos, no está comprobado en ninguna parte de la región que la incidencia delictiva es directamente proporcional al sistema acusatorio. Esta narrativa de la política o de algunos denostadores del sistema es que el sistema acusatorio es el responsable de la incidencia delictiva, y la respuesta es no. Es no porque no está acreditado, porque no hay números cuantificables y porque no hay una experiencia concreta estadística que así no lo plantee. Las circunstancias que hoy se generan en la incidencia delictiva tienen muchas variables. Evidentemente una de ellas es no el sistema, sino en su momento la dinámica de la operación y de la cual hoy vamos a hablar. Por lo tanto, cuando hablamos de implementación de una experiencia que termina y que inicia en el 2016, lo que tenemos ahora es cómo activamente la fuerza y la experiencia viene de las entidades federativas. La federación inicia sus trabajos a partir del año 2014 y por la experiencia federal fue lo que hemos venido plasmando hoy en el testimonio de las entidades federativas. Y yo quisiera compartirles
no solo mi propia experiencia en el ámbito del Fuero Común, en el año 2007, en donde prácticamente había dos desafíos para nosotros: disminuir los delitos de alto impacto, entiéndase secuestro concretamente, e impulsar el sistema acusatorio. En aquella época, no tan lejos, 10 años atrás, en la conferencia de procuradores de donde yo vengo, había una especie, a manera de idea, que no se malentienda, un poco de bullying ahí con los procuradores que estábamos impulsando el sistema. La procuradora de Chihuahua de aquella época, Patricia González, la procuradora de Oaxaca, la maestra Chiñas, y algunos que otros atrevidos para la época. La pregunta y el momento y el desafío era: ¿éramos capaces de pensar que el sistema acusatorio tendría oídos y tendría una penetración en el territorio nacional? Ante el escepticismo de muchísima gente, las personas, los operadores, los jueces, los fiscales decían: este sistema no llegará y habrá contrarreformas. Si habrá una cantidad de circunstancias que no permita que permee. No voy a entrar en los detalles, solamente voy a hablar de lo que desde ya se veía claro. Teníamos que aspirar a un sistema distinto, con una vocación diferente, pero particularmente con un énfasis en lo que es el llamado del servicio de justicia. El servicio de justicia como el servicio educativo, como el servicio médico, del cual el ciudadano tiene una necesidad. Y a 10 años, lo que hoy escuchamos en los medios de comunicación son puerta giratoria, irregularidades en el sistema, conflicto de capacitación en la operación, deficiencias de la falta de investigación en las procuradurías, en el Poder Judicial Federal y del Fuero Común, la mezcla de criterios entre el sistema tradicional y el sistema acusatorio. En la Suprema Corte de Justicia de esta nación, la visión con derechos humanos más hacia los imputados que a las víctimas. El sistema penitenciario ante una todavía aplicación de la Ley de Ejecución de Sanciones, del Poder Legislativo, de la Ley Referencial de Tortura o de las leyes necesarias, como decía, de la armonización y que tienen que ver básicamente con implementos de miscelánea penal o reforma de la reforma, pero particularmente la ley contra la delincuencia organizada. Me parece que otro tema también que estamos escuchando todos los días es, en el marco del sentimiento de las víctimas, la burocracia, la inequidad y la falta de asesores jurídicos en el marco del complemento de la experiencia México-Colombia, el asistente victimal y, por otro lado, también sin duda la policía, en esta necesidad de cómo visualizamos al primer respondiente y prácticamente estas capacidades que aún desde la perspectiva de los ciudadanos o de los periodistas no llega por concluir. Pero este es el tema, este es el momento, me parece, igual de la mano de tantos amigos y colegas y compañeros, y particularmente desde Querétaro, porque justamente en la propia experiencia personal, no solo desde, y lo decía, de Baja California, sino ahora en el ámbito federal, con estos años de experiencia de implementación y de operación, déjenme contarles una muy buena noticia. Justamente en el año 2016, cuando termina en junio, julio, la implementación, hay una visión de entender lo que en ese momento SECTEC estaba llevando a cabo. SECTEC hace una evaluación de las entidades federativas que tienen que ver con la implementación del sistema acusatorio. La experiencia que yo tuve conjuntamente con fiscales de este país fue: vamos a ver qué es lo que está pasando en el país después de 2016. Y lo que va a tener que ver esta historia o esta primera retroalimentación con ustedes es esos hallazgos. Tiene que ver con que nos encontramos con realidades distintas a las noticias de la comunicación de los diarios de este país día con día. En efecto, no vamos a desestimar la violencia,
no vamos a desconocer la incidencia delictiva, no vamos a dejar de no ver las faltas de capacidades. Pero las buenas noticias tienen que ver con lo siguiente. En este estudio completamente práctico, que consistía en ir a cada procuraduría, a cada fiscalía, eventualmente a algún poder judicial, eventualmente a algunas conversaciones con policías de la región, sistemáticamente entender al asistente victimal, la respuesta es: en México el sistema de justicia avanza y en las buenas prácticas nos encontramos con una cantidad de elementos importantes de exportación. Primero, descubrimos y encontramos 3 estados que con una lógica de sistematización, con una lógica de entendimiento del sistema, llegaron a la idea de que no era un sistema segmentado, sino era un esquema sistémico. Y por lo tanto, la idea era que había tenido que ver la planeación, que había tenido que ver obviamente el recurso, pero eventualmente también la voluntad. Esos 3 estados que fueron identificados son los siguientes. En primerísimo lugar, Guanajuato. En primerísimo lugar, Querétaro. Y en primerísimo lugar, Puebla. La pregunta es: ¿por qué si estos estados, con esta gran capacidad, hoy se ven frente a dinámicas delincuenciales? Porque son fenómenos distintos que sin duda el sistema y sus operadores a mediano plazo, a largo plazo y de la mano de políticas públicas, políticas criminales, que es el tema con el que voy a concluir, me parece ideal el entender entonces que el lenguaje, que la manera de dirigirse o entender a los ciudadanos es distinta. Hoy en estas entidades encontramos servicio de justicia, encontramos conceptos como expectativas, encontramos una visión en la cual sistemas informáticos únicos nos dan la capacidad de respuesta. Sin duda hay muchos estados de los cuales evidentemente podemos conversar. La gran capacidad del estado de Sonora, que por cierto fue de los últimos estados que llegó a la implementación, pero hoy en Sonora vemos grandes avances. Vemos un regresar de Nuevo León en el marco de que fue un estado pionero y que hoy está haciendo diferencia particularmente por su modelo de gestión. Pero lo que creo que es detonante en Querétaro y en Guanajuato y en Puebla es el acompañamiento de ese sistema de su poder judicial. Y no solo del poder judicial, sino también de la policía. Y por lo tanto, cuando hacemos estas referencias, lo primero entonces que tenemos enfrente es cómo generar una idea en la cual tenemos que ser convincentes y en donde prácticamente más allá de discusiones normativas, legales, fundamentalistas, lo que tenemos que entender es en la medida de qué herramientas y de qué facultades tendría que tener el Estado para poder ser más visible ante los ciudadanos. Particularmente este sector es un sector que no le gusta ser medido, que no le gusta ser evaluado, y lo estoy diciendo no solo como participante de procuradurías y fiscalías. Hay otros sectores de la administración pública que nacieron con la evaluación y el seguimiento. Mientras tanto nosotros, si bien es cierto, contábamos día con día consignaciones, averiguaciones previas y sentencias condenatorias, hoy la pregunta es: ¿y ahora qué contamos? ¿Contamos juicios orales? ¿Contamos criterios de oportunidad? ¿Contamos suspensión del proceso a prueba? ¿Cómo contabilizamos ahora? La lógica establecida por SECTEC y consolidada desde el Secretariado Ejecutivo es indicadores de medición. Por cierto, el gran reto hoy en México es a dónde va, desde el punto de vista de política criminal, a dónde va la política de este Estado mexicano en el marco no solo del sistema acusatorio, sino de toda la perspectiva de seguridad. Y la única manera no es solamente, y demostrado por documentos internacionales, por la propia experiencia, de que hemos venido tratando muchos de los temas de esta naturaleza por intuición. Y no solo es intuición, sino más allá de toda duda razonable es cómo nos organizamos con números, cómo cuantificamos información, pero no solo desde el punto de vista cuantitativo, sino también cualitativo. Porque ¿de qué nos sirve medirnos nosotros, los operadores,
si los ciudadanos perciben otra dinámica, otro ambiente. Por eso cuando nosotros vamos y planteamos este contexto internacional y llegamos al punto de que en los Estados Unidos solo el 2% va a juicio oral, o que en Puerto Rico va el 5%, o que cuando hablamos con los chilenos su estándar es en el 10%, la pregunta es, ¿cómo explicamos a los ciudadanos los demás esquemas de determinación? ¿Cómo somos contundentes con el procedimiento abreviado? ¿Cómo le explicamos a los ciudadanos que no es una negociación solamente por negociar, sino en el marco del recurso económico? ¿Y a título de qué empezamos a cuestionar la suspensión del proceso si no teníamos UMECAS? Si una de las grandes debilidades del sistema al iniciar es que no era el sistema, era la visión de cada entidad federativa de apuntalar hacia esta estructura importante que prácticamente constataba la necesidad de la evaluación del riesgo. Con entusiasmo hoy vemos cómo esta tendencia cambia. El Secretariado Ejecutivo nos ayuda y nos va de la mano enseñando que ahora no solamente estamos en 3 entidades federativas con las UMECAS, sino va aumentando el número de entidades federativas, incluyendo la Federación, y en donde, por cierto, además, felicitamos a Cuauhtémoc por el gran esfuerzo que está haciendo en materia federal. Me da mucho gusto revisar con ustedes hoy tendencias internacionales, no solamente desde la manera en la que nos tenemos que medir. Hoy hay en América Latina una manera distinta de medición, porque no bastaban los números. Por eso qué importante que de la mano del INEGI, ellos han iniciado también años atrás las encuestas de victimización. Las encuestas de victimización van relacionadas con no números, sino sentimiento del ciudadano, de cómo se siente frente al sistema de justicia. Y cuando hablo del sistema de justicia me estoy refiriendo a la policía, a los fiscales, a los jueces, y también me estoy refiriendo a los magistrados y ministros de la Corte. Y este sector, el gran desafío, es que los ciudadanos no tienen confianza al sector justicia. Las personas no creen en la policía, las personas no creen en los fiscales en general. Y este es el punto de partida. Me parece que las mediciones son importantísimas. Es en definitiva lo que hoy tenemos que construir en México, no solo una base de datos confiable que nos permita saber exactamente dónde queremos llegar. Y por eso cuando vemos otras experiencias, la pregunta es cómo se organizan, cómo lo hacen para entender una lógica frente a la realidad de la primera experiencia en la región en materia federal y estatal que hay en el continente. Yo no sé si ustedes traigan este registro, pero alguien similar a nosotros son los argentinos. Ellos fueron pioneros de la reforma, pero hoy no tienen el Estado argentino una implementación en el Estado argentino. Su visión y experiencia está en las provincias. Todavía más, los brasileños han desarrollado una gran capacidad de su sistema de justicia moderno e innovador, pero no con el sistema acusatorio. Y no porque es la venta o la mercadotecnia del sistema acusatorio, sino porque prevalece una visión aún todavía donde la prueba más importante sigue siendo la confesión. Cuando comparamos experiencias, en todo caso, lo que estamos viendo es el desafío de tener todavía enfrente de nosotros cómo generar convicción en las policías mexicanas y en los fiscales y en los jueces, de que al final del día esto nos permite tener una ruta, y la ruta es medible y cuantificable siempre y cuando tengamos la visión de que lo que tenemos que hacer es sistémico, pero que además tenemos que evaluarlo, monitorearlo, supervisarlo. Me quiero quedar con esta idea, con ustedes. Tiene que ver con la última generación de información en razón de cómo se miden los países, en razón del contacto ciudadano. Y los chilenos otra vez nos vuelven a mostrar su visión. Por un lado siguen midiendo igual, siguen midiendo indicadores de segunda generación,
están entrando a la calidad, como aquí ya está, por cierto, haciéndose a través de Mariela Ponce, concretamente. Y estoy hablando del Poder Judicial, en ver cuánto tiempo dura una audiencia, cuánto es el tiempo que voy a legitimar la calidad de la audiencia. En el Poder Judicial hoy tenemos también perspectivas que tienen que ver con el profesionalismo y con el apego a la lealtad del derecho. No solamente es un tema de conducta profesional, no solamente es un tema técnico, sino también es un tema ético y también tiene que ver con un acto de conducta. Si se aportan o no se aportan pruebas debidamente, si hay exclusión de prueba o si hay una evidencia de parte del juzgador de que el fiscal no está siendo fiel al debido proceso. Por eso, entre estas dinámicas, lo que estamos revisando es este parteaguas que tiene que ver con que la operación se sigue midiendo, hay incentivos para las metas, las secretarías de Hacienda tienen que ver con la evolución de los incentivos. Cuando planteamos esto, por otro lado, este es el gran tema. Hoy ellos han decidido medirse no solo con los indicadores cuantitativos y cualitativos, sino se están midiendo también de cuál es el sentimiento del ciudadano del servicio que está prestando y lo empiezan a cuantificar. En otras palabras, por un lado están los números, por un lado está la información que le sirve al operador para dirigir su barco de timón, y por otro lado está la ciudadanía que está pendiente y que en alguna manera está diciendo: me hago presente porque lo que yo necesito y lo que yo quiero es que tú me des una respuesta de acceso a la justicia en el marco de lo que significa el sistema. Vean ustedes entonces que hoy tenemos una evolución a la que sin duda tendríamos que aspirar, porque hoy, aunque seamos eficientes con el recurso y aunque en alguna manera estamos a varios años todavía de entrar a esta ruta, lo perfecto que nos queda claro es que sin duda la evaluación, el monitoreo y la manera en la que se mide tiene que tener una perspectiva de ciudadanía. Y por ello hoy con nosotros y con ustedes creo que lo más importante es que quiero destacar es en definitiva el caso de Querétaro, porque estoy en la casa de ustedes. Pero amigos, muchas veces ustedes ni se creen lo que ustedes hacen. Y a veces uno tiene que generar desde fuera una idea de la cual tiene que ver con la autoestima y tiene que ver con la confianza. En mi propia experiencia, muchos años atrás, en el año 2007, prácticamente en Tijuana, estábamos llenos de secuestros. Y el tema no era aspirar a un sistema acusatorio, era cómo hacemos que las bandas de secuestradores tengan finalmente una respuesta desde el Estado. Y competíamos de la mano todos los tiempos con Chihuahua, que era nuestro rival. No sabíamos quién ganaba la medalla de plata o la medalla de oro en número de secuestros, vean ustedes. Y por eso, desde ese ámbito, yo hoy lo que les vengo a decir es que fuimos capaces, el Estado mexicano, de la mano del Ejército mexicano, de despresurizar los delitos de alto impacto. El detonante de esa experiencia se resume a uno solo: los ciudadanos. Los ciudadanos empiezan de la mano de todo el Estado mexicano a denunciar. Los ciudadanos empiezan a plantear la posibilidad de que nos podíamos organizar desde el sector empresarial, desde la academia, desde las escuelas, en un solo grito, en una sola voz. Queremos que los secuestros desaparezcan de esta ciudad. Y el otro tema gran pendiente era el sistema acusatorio. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo llevamos un mensaje de esperanza de que la justicia es pronta y expedita? ¿A quién convencemos? Si no nos lo creemos ni nosotros. La debilidad que había en la fortaleza tenía que ver propiamente, antes de ir con los ciudadanos, con las propias policías de investigación, con la propia gente que estaba en la Procuraduría, con la gente que no creía que lo que podía hacer hacía la diferencia. Y entonces, ¿qué fue lo que vimos? Lo que hoy todo el mundo está viendo. ¿Tenemos servicio de carrera, sí o no? ¿Cuánto gana un policía en México? ¿Te parece que el sueldo de 10,000 pesos
es digno para que tu hijo vaya a la universidad? ¿Te parece que todos estos elementos que tienen que ver con la pertenencia y con la dignidad humana nos genere que vamos a ser héroes por decreto? Por lo tanto, ¿cómo nos organizamos? Y me parece que a años luz de esa experiencia, después del año 2010 a los 7 años que hoy veo, lo que veo aquí, en este lugar, y lo que se está gestando desde la Procuraduría de la República, es propiamente lo que estamos como viendo el futuro en el marco de cómo deseamos tener instituciones. Y el fortalecimiento institucional tiene que ver con esta visión hacia la construcción de un modelo de procuración de justicia, hacia la consolidación de los poderes judiciales de este país y hacia la dignificación de la policía mexicana. Por eso cuando vemos estas chispas de la Comisión Nacional de Seguridad, por eso cuando vemos estos ejemplos, aunque no se lo crean como ustedes, por eso cuando vemos estas referencias en México y cuando con orgullo vemos la manera en la que en Guanajuato atienden a los ciudadanos en sus unidades tempranas, cuando vemos cómo la policía se transforma, la posibilidad de tener información en tiempo real en una tableta, cuando se coordina la policía y el fiscal, cuando el juez es evidentemente serio en su objetividad, cuando vemos este espectro, entonces decimos en definitiva que en México sí hay esperanza. Y lo digo porque no es un tema solamente evolutivo, es un tema real. Cuando vamos a la Facultad de Derecho, los propios alumnos no creen en el sistema, ni siquiera están seguros de estudiar la carrera porque ya parece que todo ha sido un pronóstico catastrófico. Por eso hoy en este reencuentro, o en esta experiencia de evaluación, medición, monitoreo, lo que estoy tratando de compartir con ustedes es, sin duda, podemos poner un ranking de números, podemos hablar de mejores prácticas, la justicia terapéutica de Chiapas, el sistema informático de Nuevo León, la policía extraordinaria de Querétaro. Todos estos ejemplos nos dicen, podemos tener un rumbo juntos, porque creo que lo más importante hoy es, con el respeto debido, dejar que estas instituciones fluyan en el marco de la sustentabilidad de lo que implica el sentido y el servicio de justicia. Amigos míos, es un honor estar en Querétaro, no solo por estar, sino porque en distintos foros, al igual, reitero, que Puebla y Guanajuato, Sonora y Nuevo León y muchos más están haciendo la diferencia. Y eso desde la Federación nos permite entender la lógica de que hoy también en la Federación estamos haciendo nuestros esfuerzos. Recientemente una declaración de una sentencia condenatoria en la visitaduría de la Procuraduría General de la República logró 144 años de prisión para policías que traicionaron a su institución. Podemos dar fe del primer juicio oral en Puebla, el primer juicio oral federal relacionado con el tema de hidrocarburos. Y estamos entonces siendo muy conscientes de que las complejidades que hay en el fuero común y en el fuero federal nos avisoran nuevos tiempos. Las mediciones no pueden ser iguales. No podemos medir los delitos electorales con los delitos de delincuencia organizada. Tenemos que encontrar regímenes especiales de medición. Tenemos que entender la lógica de la regionalización. Tenemos que entender cómo se conectan las actividades criminales de Estado a Estado. Y por lo tanto hoy la visión es cómo nos coordinamos, no solo desde la Federación, sino regionalmente. Ante un llamado del doctor Cervantes a sus funcionarios recientemente, y hoy con la corroboración del procurador Elías Beltrán, es el llamado a mover a la PGR, a mover desde el punto de vista de que sus funcionarios entiendan que estamos en una etapa novedosa, diferente, pero sobre todo de convicción de servicio. ¿Cómo hacemos? ¿Cuál será el desafío para los próximos años? Y esto tiene que ver con una política de Estado en la que, independientemente de los análisis que podamos hacer, este sistema desde el 2008, iniciando su proceso de la mano de los ciudadanos, impulsado por los ciudadanos, en este periodo, en esta administración, hoy hay un Código Nacional de Procedimientos Penales. Hoy hay una variable importantísima
de la cual desde la Procuraduría de la República hasta las entidades federativas hay unidades tempranas, hay unidades de investigación y litigación, hay una mayor colaboración a través de los conversatorios con los jueces. Hoy hay encuentros con los jueces que más allá de la toga y más allá del fiscal se saludan, pero además con la convicción de que están llevando a cabo su servicio. Hoy hay una realidad que también tenemos que tomar en cuenta. Hay estados en los que sí hay testimonio de que el sistema avanza y que en definitiva lo que hoy estamos observando es cómo generar también buenas noticias, cómo contrarrestamos la indolencia, la falta de compromiso, la realidad institucional de cada una de las instituciones, pero que no tiene que ver con el sistema, tiene que ver con los operadores. Y por eso la diferencia se hace desde la idea misma de que la gente sepa, crea y entienda cuál es su misión, cuál es su vocación. Yo soy orgullosamente PGR, señores. Y déjenme decirles que más allá del pensamiento natural, me enorgullece porque estoy en mi país, me enorgullece porque sé que vienen grandes cambios y tiene que ver con la voluntad de todos. El sistema, para que funcione, no es solamente de una institución, es una visión conjunta y es como un cronómetro que va desde el primer respondiente hasta una decisión de la Corte. El sistema se hace en segunda instancia, sí, pero es hecho por humanos. Por eso hoy, frente a las realidades, no me queda decir más que aquí en Querétaro, como lo dijo el fiscal, mi amigo el fiscal, la capacidad de respuesta es de menos de 60 minutos. ¿Habrá temas que discutir? Sí. La forma de que la visión de imputación llega desde imputado desconocido le abre una cancha para decir también a mucha gente que el sistema acusatorio no es solo de flagrancias, que es un tema de investigación. ¿Que hay una falta de investigación en México? Sí, pero también hay una respuesta contundente en entidades federativas. ¿Que ha habido casos y procesos en los que hay un imputado desconocido? Sí. ¿Que hay formas en las que se solucionan controversias? Evidentemente. El éxito de muchas entidades federativas desde Chihuahua hasta la Federación, hoy la justicia alternativa es una realidad. En los primeros años de debate, aún en la Federación, había personas que decían, en materia federal no existirá la justicia alternativa. Y dijimos, quizá, pero déjenos probar lo contrario. Y en los 3 años, no solo estamos visualizando la justicia alternativa, sino se está permitiendo que ya más del 30% de los asuntos en materia federal se están despresurizando por esta vía. ¿Cuáles? Un accidente en carretera federal. El tema de la Comisión Federal de Electricidad. No voy a contar esta historia de los diablitos. El tema de propiedad intelectual, etcétera, etcétera, etcétera. Conclusión. Amigos y amigas, déjenme compartirles esta experiencia para terminar el monitoreo y la evaluación del sistema. Tiene que ver con una experiencia personal. En el año prácticamente 1990, becado por mi estado, tuve la oportunidad de hacer un viaje a Israel. El viaje tenía que ver con 2 cosas. Tenía que ver cómo aportar en ese momento, siendo su procurador general de mi estado, inteligencia y activismo en razón de la detonación de los secuestros. Estuve 6 meses. En esos 6 meses cambió mi vida para siempre, porque me permitió encontrar mi vocación, la vocación que está en este sector, en el sector quizá más criticado, en el sector más duro de la opinión pública, y prácticamente porque visualicé varios conceptos. El primero, la experiencia en mi primer contacto cuando subí al taxi después del aeropuerto y que me decía el taxista lo que estaban pasando en ese momento en la guerra del Golfo Pérsico. Y me dijo, ¿tú ves este taxi? Le dije, sí. Este tanque o este taxi que está aquí se convierte en un sistema de defensa inmediato para cualquier acontecimiento, porque yo como guerrero que soy de mi país,
Voy a demostrarme a mí que aquí mi familia tiene un peso y lo voy a defender como sea. Fue mi primer acto de escucha de alguien que dije, bien, qué interesante. Y después, en el curso, con varios colegas brasileños y argentinos, las preguntas que hacíamos a ellos era ¿cómo ustedes han hecho esta diferencia en sus sistemas de seguridad? Y me dijeron, son 3 elementos fundamentales que debe de haber en cualquier país. El primero, la identidad. El segundo, la pertenencia. Y el siguiente, una nueva generación. Hoy quiero dirigirme a esa nueva generación. Cuando dijo nueva generación, dije, quizás estoy en este grupo. Hoy ya no tanto. Pero hoy cuando voy a la universidad y les digo a mis compañeros y a mis alumnos, ustedes son la nueva generación. Amigos de Querétaro, aunque ustedes no se lo crean, ustedes son parte de esa generación que es como una llama, en la cual uno empieza a escuchar las noticias y siempre en el marco de que este sistema no sirve y que sus operadores tampoco. Y cuando uno voltea y ve el cosmos, cuando uno ve lo que está pasando en alguna manera, con la disciplina y con el comentario prudente que significa hacer estas valoraciones, y cuando uno también entiende la vocación y la identidad, lo único que me queda entonces es compartir con ustedes esta buena noticia. Y la última reflexión, siguiendo a un austriaco, psicoanalista del siglo XXI. ¿Qué significa pertenencia? ¿Qué significa identidad? Y la pertenencia y la identidad tiene que ver con que donde estamos, donde crecimos, donde estudiamos, nos pertenece. Por eso en este tema, frente a las circunstancias que me pasaron en Baja California en mi época, el tema es que este territorio nos pertenecía. Y el impulso del sistema en Mexicali y después ahora de la mano con tanta gente en este país, yo veo la reforma con entusiasmo, no como una pesadez, no cuando llegamos a algunas reuniones y la gente dice qué experiencia tan compleja y difícil. En definitiva, a todos ustedes gracias por este tiempo, porque me permite al final del día seguir compartiendo y tener con ustedes muchos amigos que seguro estoy desde Querétaro y otras entidades va a surgir la llama de la esperanza para la justicia en México. Muchísimas gracias y muy buenos días. Agradecemos la participación del